Buenas tardes, soy la alumna Mariana Muñoz de la Tecnicatura en Ciencias Sagradas. Voy a presentar mi tema para la materia Eclesiología 2, dictada por el padre Carlos Merlos. El tema elegido es el ecumenismo en la historia de la Iglesia. Este tema se encuadra dentro desde una perspectiva de la historia de la salvación, preparada por nuestro Padre Creador, que va a través de su Espíritu Santo, va a alentar a lo largo de los años, con el correr del tiempo, a esta iglesia peregrina dejada por el Hijo Jesucristo, por su Hijo Jesucristo, que nos preparó para la salvación eterna con su redención. Bueno, para comenzar esta presentación he elegido una cita bíblica de Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte jamás la podrá vencer. Bueno, ¿por qué hago esta elección, esta cita? Está muy claro, ¿no? El deseo de Cristo de fundar una sola iglesia y no varias iglesias, como podemos ver en la actualidad, y en una mirada retrospectiva a la creación de muchas iglesias, ¿no? Bueno, el Señor nos dejó una iglesia, la única, de la cual Él es la cabeza, ¿no? Y nosotros somos todos miembros convocados para formar parte de esa iglesia y así lograr, a través de todos los medios salvíficos que encontramos en ella, la salvación prometida por el Padre. Bueno, para adentrarnos en el tema del ecumenismo, seleccioné, digamos, 4 preguntas que de alguna manera van a orientar este trabajo. Ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? ¿Por qué el ecumenismo? ¿Cuándo y para qué, finalmente? Bueno, van a ser preguntas orientadoras que a lo largo del trabajo van a ir encontrando respuestas. Respondiendo a la primera pregunta, tomamos del Concilio Vaticano II, que va a definir como ecumenismo o movimiento ecuménico al conjunto de las actividades o iniciativas que se suscitan y se ordenan a favor de lograr la unidad de los cristianos en diferentes momentos históricos a lo largo del tiempo y según las necesidades que se van a ir suscitando dentro de la iglesia. Bueno, ¿quiénes participan de este ecumenismo? Todos los cristianos que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Bueno, cuando estamos hablando de lograr la unidad de los cristianos, por consecuencia se entiende que hubo una división previa, ¿no? Un punto a aclarar es que esa división que existe dentro de la iglesia no es fruto de Dios, no es querida por Dios, sino que es fruto del pecado que muchas veces se manifiesta de esta forma en los corazones de los seres humanos. Bueno, las divisiones, las encontramos, digamos, en diferentes momentos históricos. Los primeros signos, yo aquí lo puse como primeros signos de división, no propiamente divisiones, que se van a manifestar con las herejías que se van a suceder a lo largo de los siglos 4 y 7. Algunas de ellas, como el monaquismo, el modalismo, el arrianismo, el pelagianismo, entre otras. Una herejía se considera aquella que va a distorsionar la fe o no va a aceptar en su totalidad el depósito de la fe. Luego, más adelante, en el siglo XI, en el 1054, se va a dar lo que se conoce como el cisma de Oriente. Y con este cisma se va a concretar la primera división dentro de la iglesia. ¿En qué consistió el cisma de Oriente a grandes rasgos? Fue un desconocimiento, digamos, a la autoridad del sucesor de Pedro, del Papa de Roma, por parte de las iglesias orientales, los obispos de las iglesias orientales. Entonces se va a producir una ruptura, ¿no? No obedecer más a la cabeza de la iglesia, no obedecer más al sucesor de Pedro y manejarse de otra manera. ¿A qué se debe ese desconocimiento de autoridad? Bueno, considerando que las grandes extensiones
la falta de comunicación, algunos malos entendidos, la diferencia entre las tradiciones, las culturas, todo eso fue confluyendo para que de alguna forma hagan, digamos, vidas separadas, estas iglesias orientales. De esta manera se van a ir separando y en este desconocimiento de la autoridad, y va a llegar a la separación definitiva entre la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Católica. Más adelante también se va a producir la excomunión mutua entre ambas cabezas de ambas iglesias. Más adelante, en el siglo XVI, con 1517, se va a iniciar lo que se conoce como la Reforma Protestante, iniciada por Lutero con sus famosas 95 tesis críticas, a través de las cuales va a cuestionar, digamos, algunas cosas que no funcionaban bien dentro de la Iglesia Católica. Va a hacer unas denuncias públicas, va a ir ganando protagonismo Lutero, a lo cual la Iglesia va a responder, digamos, de alguna manera, condenando esas 95 tesis críticas. ¿Qué hace Lutero frente a esto? No da un paso al costado, hacia atrás, sino que redobla la apuesta y va a decir que el Papa es el mismo anticristo. La consecuencia de ello fue la excomunión por parte de la Iglesia hacia Lutero. Como idea general, la idea fundamental, la enseñanza fundamental que propone Lutero es que la sola fe basta, que no es necesario una iglesia visible, una iglesia de Cristo visible, sino que solamente basta con creer, ¿no?, esa fe sin obras, porque las obras se ven justamente en esta iglesia visible. Bueno, Lutero dice que no es necesario, que solamente con creer basta para alcanzar la justificación, digamos, el perdón de los pecados. De esta reforma protestante más adelante se van a desprender tres grandes ramas, como son el anglicanismo en Inglaterra, el luteranismo en Alemania, de Lutero, y el calvinismo también con gran influencia en las iglesias de Inglaterra. Bueno, frente a estos sucesos, ¿qué hace la iglesia, no? ¿Qué hizo la iglesia? Yo aquí opté por una imagen que dice: ¿es que Cristo está dividido? Es una pregunta, ¿no? Una cita bíblica de 1 Corintios. No, Cristo no está dividido. Cristo no quiso que su cuerpo místico, que es la iglesia, se divida, porque Él no estaba dividido, era uno. Entonces va a buscar la unidad de todos los cristianos en diferentes momentos, en diferentes tiempos históricos. Se lo presenta como diferentes vías para mantener unido a todos los cristianos. Entre los siglos 1 al 10 se le llama la vía constantiniana, porque el emperador Constantino quería mantener la unidad de la fe dentro del Imperio Romano. Recordemos que Constantino fue el primer emperador convertido al cristianismo, ¿no? La vía unionista en Occidente a partir del siglo XI, perdón, porque se va a dar a raíz, digamos, de este cisma de Oriente, que se va digamos, a querer esa vuelta de los fieles a la Iglesia Católica por medio de tratados. En ese entonces la Iglesia Católica se comprometía, digamos, a respetar las culturas, la idiosincrasia, los ritos, las lenguas de las iglesias orientales. Luego va a tener lugar una vía misionera a partir del siglo XVI, también fruto de otro hecho como va a ser la Reforma protestante. Se va a dar dentro de estas comunidades surgidas a raíz de la Reforma y con el fin de convertirlas a la verdadera Iglesia de Cristo, digamos, a la Iglesia Católica, procurar la vuelta, el retorno. Perdón. Y por último, la vía ecuménica en el siglo XX va a ser directamente consecuencia del Concilio Vaticano II. Este concilio, que fue de grandísimo enriquecimiento, de mucha ricura en cuanto a documentos que surgieron desde ese concilio, convocado por el Papa Juan XXIII, se va digamos, a buscar una revisión de las fuentes, una mirada hacia adentro de la Iglesia Católica, y va a proponer que lo primero, lo principal es el diálogo, ¿no? Pero el diálogo espiritual, el diálogo con Dios, y un llamado a la oración,
para juntos ir buscando la unidad dentro de la iglesia. Pero para la unidad, para buscar la unidad de los cristianos, el Concilio Vaticano propone ciertas condiciones, como por ejemplo el reconocimiento de la fe en Dios Trino y el reconocimiento en el credo niceno-constantinopla, el bautismo trinitario en agua y también que la otra confesión esté abierta, digamos, al diálogo, ¿no? Porque si no, no se puede dialogar si la otra parte no quiere hacerlo. Bueno. Ahora hablando propiamente del ecumenismo, a través de la historia en la iglesia podemos ver diferentes, digamos, como de acuerdos o diferentes documentos que hacían referencia al ecumenismo. En la iglesia primitiva, con el concilio de Nicea en el 325, que se lo llamó, digamos, concilio ecuménico, porque, digamos, más que nada era por el lenguaje eclesial oficial que tenía, que se lo llamaba ecuménico, pero era referido a decretos, a ciertos documentos, todo en el ámbito eclesiológico, digamos, que tenían validez en toda la iglesia universal. Después, en el siglo XX, va a surgir desde el ámbito de las religiones, digamos, de las comunidades evangélicas, una iniciativa para un octavario de oraciones por la unidad de los cristianos. Fue propuesto por un anglicano que va a ser bien recibido por la Iglesia Católica. Es más, el Papa en 1916, el Papa Benedicto XV, lo va a extender a toda la Iglesia y podemos ver que actualmente en determinadas fechas de cada año se convoca a una oración por la unidad de los cristianos desde la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y las iglesias ortodoxas. Después, entre el año 1921 y 1926, con el Papa Pío XI, se van a realizar los llamados diálogos de Manila con los anglicanos. En el 1955 se va a crear la Conferencia Católica para el Ecumenismo y la Asociación UNITAS. Luego, lo más importante, digamos, para el ecumenismo fue la realización del Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y 1965. El concilio va a dar un decreto muy importante entre los muchos documentos que van a salir de ese concilio, que son fundamentales para el crecimiento y el conocimiento de nuestra doctrina católica. Uno de ellos va a ser el decreto Unitatis Redintegratio en 1964. Este documento, ¿por qué es importante para el ecumenismo? Porque va a proponer los principios católicos, digamos, que van a guiar, van a orientar el ecumenismo. ¿Qué se necesita para hacer ecumenismo? O sea, en palabras más simples. Primero, la conversión del corazón, el abandono de los prejuicios, una autocrítica y un cambio de miradas, digamos. Porque si seguimos cuestionando todo y viendo que que la otra confesión no tiene nada para aportarme, obviamente nunca se va a llegar a un acuerdo y a un diálogo pacífico. También este decreto va a manifestar que es el Espíritu Santo el que alienta, el que anima este ecumenismo, que es querido por el Padre. Y también va a expresar que es necesaria, es urgente, esclarecer y exponer la doctrina de la fe católica, pero desde un lenguaje propio de Cristo, ¿no? Después, otro documento muy importante que está citado así textualmente aquí, que va a estar unido a este decreto anteriormente explicado, junto con otros documentos surgidos del concilio. Todos van a estar, de la mano de la Constitución Dogmática Lumen Gentium de 1964, que expresa Lumen Gentium en su punto número 8, que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, ya que posee la plenitud de los medios de salvación. Asimismo, se va a reconocer, aunque sea de manera imperfecta, digamos, a algunos
digamos, de esos medios en las iglesias o comunidades eclesiales separadas, pero por sus elementos de santidad y de verdad, pero no están de forma completa como sí en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces esos son como los puntos de unidad, eso es lo que va a esclarecer, digamos, este punto del Lumen Gentium. Junto a todos estos decretos, documentos propiciados por el Concilio Vaticano II, también acompañaron gestos concretos, digamos, gestos ecuménicos de la mano de este concilio. Para enumerar algunos de ellos, Juan XXIII va a crear el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Pablo VI va a realizar viajes apostólicos, por ejemplo a Tierra Santa, donde se va a encontrar con el sucesor del apóstol Andrés, el patriarca de la Iglesia Oriental. Y allí van a lo importante de esos encuentros, que el patriarca es Atenágoras de Constantinopla. Lo más importante que va a surgir, digamos, de ese encuentro va a ser que se van a levantar esas excomuniones mutuas y van a ser relegadas hacia el pasado, ¿no? Un paso muy importante para, digamos, para unir los lazos. Luego, Juan Pablo II y Benedicto XVI también van a, digamos, a seguir impulsando este ecumenismo, porque van a continuar muchos de estos gestos ya iniciados por sus antecesores y van a seguir realizando encuentros con patriarcas y líderes de otras iglesias. Van a, por ejemplo, gestos concretos como devolución de reliquias, devolución de templos, entre otras cosas. Y después, en 1993, se va a renovar el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que fue creado en 1967. Se le va a dar una renovación, un impulso para poner en práctica estos principios que fueron estipulados en el decreto Unitatis Redintegratio, establecido por el Concilio Vaticano II. Bueno, decimos que el ecumenismo continúa, ¿no? Hablar de ecumenismo es también hablar del Papa Francisco, nuestro Santo Padre, que va a continuar mucho, digamos, de esa labor ya iniciada y también va a ampliar, digamos, el espectro no solamente hacia el diálogo ecuménico con las iglesias cristianas, sino que también el sumo pontífice abre las puertas al diálogo interreligioso, digamos, con otras religiones, pero que aquí no es el tema a abordar, así que nos centramos solamente en el ecumenismo. Bueno, para enumerar nada más, tomé dos hechos concretos de Papa Francisco. En el 2015, en su viaje apostólico, en su encuentro con las comunidades evangélicas en Bangui, capital de la República Centroafricana, el Santo Padre en su discurso va a manifestar que la división de los cristianos es un escándalo, porque es contraria a la voluntad del Señor. Son palabras fuertes utilizadas por el Padre, ¿no? Ya estamos acostumbrados, el Papa siempre tira como palabras bastante fuertes para ver si nos sacude. Bueno, es un escándalo y se frente a tantas adversidades, tanta violencia, tanta tragedia en el mundo, y frente al mismo Jesús, ¿no? Lo que Cristo quiso, digamos, de su iglesia y en lo que le hemos convertido fruto del pecado a través de los años. En eso, digamos, por eso es que dice es un escándalo. Más recientemente, en 2019, en su viaje apostólico a Bulgaria, donde el Papa se va a encontrar con el patriarca Neófito, de la cabeza de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, perdón. Citó 3 tipos de ecumenismo en su discurso. El ecumenismo de sangre, haciendo referencia a las heridas que ha generado, digamos, estas divisiones a lo largo de los años al mismo cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y también, teniendo en cuenta tantos hermanos que han dado su vida, que han derramado su sangre por anunciar el Evangelio, ¿no?
Después habla de un ecumenismo del pobre. Todos estamos llamados a caminar juntos y a actuar, digamos, por los hermanos que más nos necesitan en el mundo, porque es la mejor manera de testimoniar al Señor. Y por último habla de un ecumenismo de la misión. Y para hacer referencia a ello va a poner como ejemplos a dos santos de los países eslavos, Cirilo y Metodio, que van a servir de inspiración, digamos, para para seguir caminando en esto de la unidad, porque frente a tantas adversidades, estos santos no han bajado los brazos. De alguna manera, para dar respuesta a ese último interrogante planteado al inicio, que era el para qué el ecumenismo. Para eso, para dar una respuesta, tomé una cita bíblica de Juan 17:21, que todos sean uno para que el mundo crea. El Señor Jesús manifiesta su plena voluntad de que nos mantengamos unidos, ¿no?, a ese cuerpo místico que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué mantenernos unidos en la iglesia católica? La iglesia católica, como cuerpo místico, como ya lo dije, la cabeza que es el mismo Cristo, y en la cual vamos a encontrar los medios salvíficos, digamos que el Señor le entregó, que dejó en ese depósito de la iglesia católica, y así lograr la voluntad del Padre, que es nuestra salvación. Para cerrar el tema, comparto dos citas. La primera: en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, ¿no?, sumando a la cita anterior. Otra vez el Señor diciéndonos en su palabra qué es lo que quiere, su deseo, que nos mantengamos unidos, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y por último, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. La cita de Hechos 2:4, en el contexto de cuando se narra, digamos, el día de Pentecostés. ¿Por qué elegí estos dos sobre todo esta última cita, para, de alguna manera, digamos, para concluir y que podamos ver cómo a través de toda la historia de la iglesia el Espíritu Santo ha sido el que la ha suscitado, la ha alentado, la ha guiado en este camino que nos toca transitar hasta la redención eterna. Este camino, este plan preparado por ese Padre misericordioso que nos ama infinitamente y que quiere que todos nos salvemos. Bueno, ¿y cómo nos vamos a alcanzar esa salvación? En la iglesia, dentro de la iglesia. Ahí están los medios, ¿no? Que esos medios fueron dejados por su Hijo, y esa salvación la conseguimos y la tenemos gracias a la redención de Cristo en la cruz. Muchas gracias. Mantenernos unidos